Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaré de Sylvain Allouard, un joven hombre de 31 años, oficial en el ejército francés y que fue brutalmente asesinado sin que nadie supiera por qué. Lunes 23 de marzo de 1998, temprano por la mañana, Sylvain está listo para irse a trabajar en la ciudad de Toulon, en el sur de Francia, en una oficina militar. Pero poco tiempo después de bajar de su edificio, recibió 2 balas en la parte posterior de su cabeza como una ejecución. Los bomberos llegan unos 15 minutos después y lo llevan al hospital, donde lamentablemente falleció. Mientras tanto, ya la policía está investigando la escena del crimen en esta zona residencial muy tranquila de la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Como el homicidio ocurrió un lunes por la mañana, fue fácil para los investigadores de recuperar muchos testimonios de personas que pudieron dar muchos detalles de lo que había sucedido. A las 7:10 de la mañana, Sylvain sale de su edificio. No tiene que caminar mucho para llegar a su vehículo parqueado adentro del condominio. Sube adentro de su vehículo, arranca, pero apenas 2 metros más lejos fue parado por un vecino. Este último lo avisa que su neumático trasero izquierdo está completamente vacío. El vecino ofrece su ayuda a Sylvain para cambiar la goma, pero este último rechaza amablemente, ya él puede hacerlo él solo. Abre el baúl del vehículo, saca todas las herramientas y la goma de repuesto y empieza el trabajo. En el momento donde se agachó para sacar las tuercas, un hombre se acercó por detrás y le disparó 2 veces en la cabeza. Los testigos afirmaron que el asesino llegó tranquilamente por detrás de su víctima. Luego de cometer el crimen, se fue rápidamente en dirección de un vehículo Renault 21 gris, parqueado al borde exterior del residencial, y se subió del lado del pasajero. Luego, el vehículo arrancó muy rápido y se fueron. Por desgracia, nadie logró ver el cómplice que estaba manejando el Renault. La policía se pregunta cómo el asesino pudo entrar adentro del residencial, ya que está cerrado por un portón de seguridad con código de acceso, código que solamente los residentes tienen. Rápidamente se dan cuenta que dicho portón no se está cerrando. Después de un breve análisis, se dan cuenta que fue bloqueado a propósito. La goma pinchada, el vehículo esperando con un cómplice y el portón neutralizado hace pensar a una trampa muy bien organizada. Los 3 testigos principales lograron describir al asesino. Un hombre de más o menos 30 años, relativamente robusto, de 1,75 m de altura, cabellos cortos y llevaba puesto una gorra de color naranja y azul. También uno de ellos logró anotar el número de placa del vehículo, un vehículo que se reveló robado después de investigación. Usaron en realidad el mismo número de placa que un vehículo BMW que no tenía estrictamente nada que ver, muy lejos del lugar. Además, el arma que se usó era, según los testigos, un rifle para cazar, algo confirmado por la policía, que encontró en el lugar 2 casquillos de calibre 22. La autopsia del cuerpo de Sylvain revela varias cosas. Primero, era un hombre saludable, sin ningún problema de droga ni de alcohol. También nos informa que la primera bala penetró adentro del cerebro una zona vital y fue esta bala que provocó la muerte. La segunda bala lo atravesó por completo hasta salir cerca de su ojo derecho. En este preciso momento, los investigadores ya tenían una bala
un elemento muy importante que podía llevar directamente hacia los culpables. También se interrogan por qué usar este tipo de armas, como un fusil. Es bastante difícil de esconder y incómodo de manipular. Los profesionales generalmente usan una pistola y vacían el cargador completo para asegurarse que la víctima está bien muerta. Pero un fusil también tiene sus ventajas. Con su cañón alargado, generalmente el proyectil va a mayor velocidad. También hace mucho menos ruido. En este momento la policía cree que se trata de un contrato, un asesinato solicitado por la mafia de Marsella, una ciudad muy conocida por sus actos de violencia. Así que deciden investigar el pasado de Sylvain para saber si en algún momento de su vida fue involucrado con criminales. Pero no tiene antecedentes penales. Todos sus amigos y familiares fueron unánimes. Nunca jamás hizo algo ilegal o malo en su vida. No usaba droga. Para ellos era imposible creer en un asesinato de la mafia. Los investigadores siguieron explorando su pasado, pero nada, absolutamente nada, les permitió relacionar a Sylvain Allouard con algún grupo de criminales del sector. La policía se preguntó que quizás se equivocaron de objetivo, pero en realidad muy difícil de equivocarse. El crimen fue en plena luz del día. Además, lo estaban vigilando. Tuvieron muchas veces el tiempo de darse cuenta de un posible error. No era un secreto que Sylvain Allouard le gustaba mucho festejar e ir en los bares y discotecas con sus amigos, y que gustaba bastante a las mujeres en general, así que tuvo muchas aventuras amorosas. Hasta el año 1994, donde se cruzó el camino con su futura esposa. Apenas un año después se casaron y en 1996 nace de esta unión una pequeña niña. Los amigos de Sylvain dijeron que realmente se casaron muy pronto, no se conocían lo suficiente, que los dos eran muy opuestos. Además, la familia de ella no tenía ningún aprecio por el joven militar. En agosto de 1996, Sylvain con su esposa y su hija se mudan en una villa cerca de sus suegros. Todo pagado por la familia de ella. De una vez Sylvain se sintió incómodo. Este lugar era demasiado lujoso, demasiado grande para él. Además, sus suegros eran muy presentes, interferían demasiado en la vida de la joven pareja y cada vez que podían hacían sentir al joven militar que él era realmente un don nadie. Algunos días después de mudarse, hubo una violenta disputa entre Sylvain, su esposa, y la familia de ella. Enojado, el militar se va del lugar y regresa a vivir en su antiguo apartamento de Marsella, donde mandará poco tiempo después una solicitud de divorcio a su esposa. El proceso de divorcio fue muy difícil. Sylvain, un hombre simple y honesto, no estaba preparado a recibir tantos golpes baros para la custodia de su hija. Después del asesinato, la esposa y su familia pintaron a Sylvain como un hombre de mal carácter, alcohólico, jugador de cartas y que seguramente se hizo muchos enemigos en el ejército y que tenían que buscar de este lado. Pero la investigación demostró todo lo contrario, no tenía ningún enemigo del lado del ejército. El día de la muerte de Sylvain, encontraron en su apartamento un elemento muy importante, un testamento. Pero ¿por qué redactar un testamento a tan solo 31 años de edad? El documento, escrito 6 meses antes de su muerte, reveló que el hombre se sentía muy amenazado últimamente y especificó que en caso de accidente, todos sus bienes tienen que ser entregados a su madre y en ningún caso, en ningún momento, tienen que ser entregados a su esposa. Otro elemento extraño que descubre la policía fue al principio de marzo del 1998,
o sea, tan solo 20 días antes del asesinato. La vecina de Sylvain, que vive justo debajo de su apartamento y en quien el militar tiene total confianza, incluso le entregó una copia de su llave por si acaso, narró que en la noche del 5 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, escuchó ruidos de pasos arriba en el apartamento de Sylvain. Algo muy raro, ya que el militar estaba en una misión en este momento y tenía que volver solamente varios días después. Para asegurarse que escuchó bien, la vecina decidió abrir su ventana, inclinarse al exterior, mirar arriba y ahí se dio cuenta que había una luz prendida. La vecina usó el parqueo de Sylvain este día pensando que no estaba aquí, así que decide subir en su apartamento para pedirle disculpas y mover el vehículo. Cuando llega, ve la puerta entreabierta y la única luz encendida apagarse de repente. Pero logra ver en la oscuridad una silueta de un hombre relativamente robusto, de cabellos cortos. El desconocido le pregunta a ella si tiene algún problema y luego de eso, ella escuchó también una voz de otra persona adentro del apartamento. El hombre le explica que se trata de su amiga y cierra la puerta. La vecina entiende que hay un problema. Si Sylvain había tomado la decisión de prestar su apartamento a unos amigos, él le habría informado de eso. Así que intentó informarlo por teléfono, pero sin resultados. Justo después, escuchó ruidos en las escaleras. Los dos desconocidos acababan de irse rápidamente y en la total oscuridad. La puerta de entrada no fue forzada, así que estos dos individuos tenían una copia de la llave. Finalmente, cuando Sylvain llegó, hizo una denuncia a la policía, pero se percató que nada había sido robado, así que el caso se quedó así. De una vez, él sospechó a su esposa. Él sabía que desde un tiempo ella había contratado un detective privado para tratar de encontrar posibles pruebas de infidelidades de Sylvain y así poder obtener la custodia de su hija con más facilidad. El detective fue interrogado y reveló que sí, era verdad que fue contratado por la esposa de Sylvain, pero que nunca jamás entró en el apartamento. Después de su separación, Sylvain regresó a su vida anterior. Sale, festeja y tiene muchas aventuras amorosas. Una de ellas se llama Rosita, pero rápidamente Sylvain le informa que ya no quiere seguir más con la relación que ellos tienen. Esta última no aceptó este hecho, se molestó mucho y le escribió una carta para expresarle todo su rencor. Incluso lo amenazó de violencia, diciéndole que tiene amigos que podrían ir a verlo en su apartamento. Pero por error, fue la esposa de Sylvain que recibió dicha carta que entregó a la policía después del asesinato. Rosita fue arrestada en mayo del 1998. Todos los elementos demostraron que ella no tenía ni la voluntad ni la capacidad financiera de cometer tal crimen. Incluso poco tiempo después de enviar la carta, tuvieron una nueva aventura juntos. En resumen, no tenía relaciones con la mafia, no tenía enemigos personales ni tampoco en el ejército. Todo el mundo lo quería, excepto del lado de la familia de su esposa, y es por este lado que la policía ahora está investigando. El proceso de divorcio era muy difícil. Sylvain no soportaba la idea de no poder tener la custodia de su hija, y a Sylvain recibir tantos golpes bajos de parte de su esposa, decidió contraatacar. Le informó a ella que él tenía en sus manos unos documentos que podían comprobar que uno de sus negocios estaba completamente ilegal, fraudulento y hecho con dinero sucio. Y es ahí que podemos imaginarnos que quizás las personas que entraron adentro de su apartamento buscaron dichos documentos y como no encontraron nada, tomaron la decisión de asesinarlo para que nunca pueda revelar su contenido.
Los dos mejores amigos de Sylvain supieron de estos documentos. El primero vio el expediente por afuera dentro del vehículo de él. Y el segundo fue avisado por el mismo Sylvain que en caso que le pasara algo, estos documentos serán guardados en su lugar de trabajo. Pero la policía buscó este archivo de todo lado, pero nunca lo encontraron. Debido a estos elementos, la policía arrestó a la esposa de Sylvain, su suegra, su cuñado con su esposa y una amiga de ella, bien conocida de los servicios de policía. Las investigaciones demostraron que algunos miembros de esta familia tenían conexiones con criminales. Y también encontraron en cada casa de ellos armas de fuego de calibre 22, el mismo que se usó para matar a Sylvain. Después de análisis en balística, confirman que ninguna de estas armas corresponde al arma homicida. Finalmente, todas estas personas fueron rápidamente liberadas porque no tenían ninguna prueba en su contra. Al día de hoy no se ha encontrado más elementos en este caso. Pero vemos en este caso que la familia de la esposa es realmente sospechosa. Ellos tienen mucho dinero, muchos negocios. Algunos no parecen muy legítimos. La policía sabe que tienen conexiones con algunos criminales. Incluso una amiga de la familia fue varias veces en la cárcel. También tenemos que tomar en cuenta el testamento de Sylvain, escrito poco tiempo después de revelar a sus amigos que él tenía en su poder los famosos documentos en contra de su esposa. Luego, al principio de marzo, entran dos personas adentro de su apartamento y el hombre especificó claramente: estoy con una amiga, no un amigo, lo que es bastante extraño. Pero en realidad es poco probable que sabremos algún día la verdad, ya que este caso fue cerrado en el año 2016. Así que él o los culpables, lamentablemente, quedarán impunes. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Salut!